Durante la era de la luna ámbar, antes de la caída de la luna roja, en el corazón del desierto de Vestur, ardía el último ejército humano, los Xianda, guerreros indomables que osaron desafiar al reino de los gigantes. Deseosos de superar el poder imperante de los gigantes, encontraron desperdigados por el desierto los fragmentos de un legendario titán capaz de ver el pasado, presente y futuro, el ojo que todo lo ve. Ellos devoraron estos fragmentos, y así nació un poder sin igual, la visión absoluta y el dominio de la mente. Pero solo unos pocos sobrevivían a las visiones que el poder del ojo les transfería. Aquellos que lo hacían podían controlar bestias, gigantes y hasta humanos. Sin embargo, el código Xianda prohibía usar ese poder sobre los suyos, porque quien domina la mente de otro pierde la suya para siempre. Entre las arenas eternas de Vestur emergieron dos nombres prohibidos: Saltobar y Reikmudis. Fueron los primeros Xianda en consumir los fragmentos de El Ojo que todo lo ve y en perder su humanidad. Con un solo pensamiento podían quebrar la mente de un ejército entero. Pero su ambición los llevó a dominar a su propio pueblo. Los Xianda cayeron bajo su control mental, esclavos de un poder imposible. Hasta que dos guerreros se alzaron contra ellos, Eldra y Tildandi, los libertadores del desierto. Dotados también del poder del ojo que todo lo ve y superando sin igual a los gemelos malvados, en una batalla de control mental contra estos, rompieron las cadenas mentales. Saltobar y Reikmudis cayeron en la locura, mientras Eldra y Tildandi devolvían a los Xianda su libertad. Cuando los Xianda emergieron de la locura, dos guerreros se alzaron entre la oscuridad. Eldra, corazón de fuego, la que veía los designios del destino, y su fiel general, Tildandi, el que mantenía la valentía en los corazones. Tras consumir los fragmentos de El Ojo que todo lo ve, ambos sobrevivieron a las visiones que mataban a los que consumían los fragmentos del titán y adquirieron poderes legendarios: gobernar las mentes de los gigantes. Ambos decidieron usar su poder para liberar a su pueblo. Con sus mentes unidas, enfrentaron a Gigas, el hijo del dios Osanas, en la batalla de las Arenas Negras. El desierto se estremeció, y el poder del ojo que todo lo ve indujo el caos entre los gigantes. Ese día nació la primera gran victoria humana contra los gigantes, y el nombre de Eldra quedó grabado en piedra para siempre. Tras la muerte de Hugrakur, el primer líder de la ciudad subterránea de Eldrakart, esta se alzó en el interior de las cuevas de Kart. El pueblo trabajaba sin descanso, guiado por las palabras de ánimo y liderazgo de un hombre, Salfus, el que prometió libertad del poder de los dragones. Bajo su liderazgo, las cavernas crecieron, y con ellas, la ciudad subterránea más grande del mundo de Eldan. Pero lo que empezó como esperanza, terminó en cadenas. Salfus, cegado por la ambición y con la capacidad de control mental de los Xianda,
convirtió a su pueblo en esclavos. El libertador se volvió tirano. Con su fuerza mental, sometió a los que una vez había liderado, y los muros que debían protegerlos se convirtieron en su prisión eterna. Eldrakkar brillaba bajo tierra, pero su resplandor era una mentira. Miles de hombres y mujeres trabajaban día y noche, cavando, construyendo, sangrando. Los más jóvenes eran cavadores, los más fuertes, guardianes del tirano Salfus. Las mujeres eran tomadas para el placer del tirano, el supuesto salvador. Nadie podía escapar, pues estaban encadenados por su poder mental. La ciudad se volvió un infierno de roca y fuego, y entre los esclavos surgió una chispa, una rebelión que encendería la oscuridad. En las profundidades de Eldrakkar, los esclavos usaban taparrabos rojos y negros, diferenciándolos entre cavadores y recolectores. Eran los marcados, los olvidados. Pero entre ellos emergieron aquellos que eran resistentes al poder mental de Salfus. Eran Reskus, el que ya no temía a la muerte, y Reinhard, un niño con una gran tristeza y deseo de lucha en su interior. Así, la rebelión se encendió. Lucharon con herramientas, fuego y mente libre. Reskus y Reinhard liberaron a su pueblo del dominio mental de Salfus, y a continuación, una lucha por la libertad se inició. Una oleada de libertos emergió de las profundidades de Eldrakkar para reclamar lo que era suyo. Cada golpe contra el poder del tirano era un grito de libertad. El eco de su furia retumbó por toda la ciudad subterránea. Y así comenzó la primera guerra interna de Eldrakkar. Salfus cayó frente a los libertadores, siendo ajusticiado, y los dos líderes se alzaron como nuevos regentes de la ciudad, Reskus y Reinhard. Tras la caída de la tiranía de Salfus, el temor por que otros poseyeran el poder mental se mantuvo entre el ahora pueblo libre de Eldrakkar. Era necesario encontrar otra fuente de poder menos peligroso. Deseosos de lograrlo, algunos Eldrakkartianos, siguiendo a Reinhard, comenzaron a cazar dragones, inicialmente pequeños. Y cuando los cazadores de dragones comenzaron a diseccionar a sus presas dracónicas, descubrieron algo inimaginable al consumir los cuerpos de los dragones. Su sangre daba fuerza, su cola, velocidad, su corazón, poder, y el combustor, el órgano generador de fuego, otorgaba dominio sobre las llamas, pero no bastaba con consumirlos. Descubrieron que para mantener dicho poder, debían incrustar estos órganos en su propio cuerpo. Así nació la Drekardgripa,
el arte prohibido de fusionar carne humana con órganos dracónicos. De esos experimentos surgieron híbridos, seres mitad humanos, mitad dragones, guerreros con alma ardiente y cuerpos malditos por el mismo poder dracónico, los cazadores de dragones. Entre los cazadores de dragones hubo uno que fue más lejos en la Drekardgripa, Baltúris, un arcano ancestral. Él no quería fuerza ni fuego, quería eternidad. Descubrió que al consumir el alma de un dragón, esto alargaba la vida dándole al consumidor los siglos de vida que el dragón viviría. Y consumir muchas almas de dragón sería la llave de la inmortalidad. Y así, uno a uno, fue devorando almas dracónicas. 8000 años caminó por el Dan, entre ruinas y desiertos. Un ser sin raíces, sin corazón. Fue testigo de cada uno de los eventos de la era dracónica. La caída de Drakor, el imperio de los dioses dragón, la invasión de los dragones milenarios y, por supuesto, los eventos de la caída de la luna verde. Y con 1000 almas rugientes en su interior, Baltúris, el devorador de almas de dragones, sobrevivió hasta el final del mundo de Eldan. Condenado a la inmortalidad por su ambición dracónica, a ser el testigo, el redactor de las historias de las lunas malditas. Todo poder tiene un precio. Algunos cazadores de dragones que incrustaron órganos de dragón en su cuerpo, con los años, comenzaron a arder desde dentro, por la maldición que causaba el haber accedido al poder dracónico. Comenzaron a presentar pústulas de fuego en su piel, sangre hirviendo en su interior. Era la plaga de los dragones, una maldición que consumía cuerpo y alma de los que osaran consumir la carne dracónica. Y aquellos que no fueran consumidos por la plaga, heredaron deformidades a sus progenie. Sus hijos nacieron con colas, escamas o rostros de dragón. Nacían muertos o padecían una vida con la maldición. Solo pocos de aquellos hijos con deformidades dracónicas sobrevivieron. Pero por su apariencia terrible, aquellos niños sobrevivientes fueron encerrados en la custodia de los monstruos de Eldrakkar, un lugar oscuro de la prisión dracónica, donde la luz no llegaba. Allí vivieron Dulpitar, Seranos y Santicres. El primero con alas de dragón deformes que salían de su cuerpo de forma azarosa. El segundo con colas de dragón tan largas y deformes como tentáculos. Y el tercero con rostro dracónico monstruoso y cuyo cuerpo ardía como el fuego. A pesar de sus cuerpos retorcidos, sus almas eran puras, y en la época del rey Vild tuvieron la oportunidad para brillar. Los monstruos dracónicos emergieron de la ciudad subterránea. Juraron pelear por la humanidad. Su poder defendió a los guerreros de Vild. Salvó la vida de muchos. Pero su aspecto monstruoso nunca dejó de causar terror y asco, hasta que el rey Vild, cansado de tolerarlos, los traicionó tras perder la batalla contra el dragón de fuego amarillo, Gulur. Y en medio de la plaza de los reyes, en el interior de la ciudad subterránea de Eldrakkar, los ejecutó al vaciar sobre ellos el poder de las piedras del dios Stivar. Sin embargo, el esqueleto de sus cuerpos permanece exhibido en la plaza de los reyes, como un recordatorio de la plaga de los dragones. En la ciudad subterránea de Eldrakkar hubo un grupo de mujeres que desafió a los dragones y a los hombres. Las llamaron las cazadoras. Tlia,
reina de las espadas de fuego. Climta, portadora de las dagas y la velocidad. Sulberia, la que volaba como los dragones. Edlulia, la del grito que quebraba montañas. Y Tamer, la que bebió la sangre del corazón de un dragón. Cinco mujeres forjadas en fuego y guerra, que con su poder hicieron postrar a los hombres ante su fuerza. Las hijas del fuego, las reinas del acero. Pero el fuego que forja también destruye. Las 5 cazadoras, unidas por la sangre dracónica, fueron separadas por los celos. Deseosas de demostrar quién era la más poderosa, se enfrentaron en batalla temible. Tlia quemó a Climta con sus espadas de fuego. Edlulia, con su grito, hizo caer a Sulberia del cielo. Luego Tlia y Edlulia se enfrentaron en una batalla que hizo temblar Eldrakkar, de la que solo Tlia sobrevivió. Ella se enfrentó a Tamer. Pero el fuego de esta la calcinó. Así, solo una sobrevivió. Tamer, la más fuerte, la más temida, la que mató a sus hermanas, para reinar entre cenizas. Así terminó la hermandad de las hijas del fuego. Tras la batalla de las cazadoras, solo una quedó en pie. Tamer, la de la sangre y el corazón de dragón. Reclamó el trono, y al rey Hughley, el cobarde, como su esposo, solo para legalizar su reclamo. Lo hizo su esclavo, su concubino, su trofeo. Y de esa unión abusiva nació Vild, el hijo de fuego y de vergüenza, destinado a cambiar la historia de Eldrakkar. Tamer, la reina que doblegó dragones y al trono de Eldrakkar, forjó la nueva rama de la dinastía. Su nombre fue temido, su hijo, recordado, su legado, eterno. En el corazón del continente de Vestur, en lo más profundo de la ciudad de Eldrakkar, hay un abismo en cuyo fondo el cuerpo del dios Stybar duerme. Al morir, su poder se distribuyó por todo el continente, especialmente cercano a su tumba. Allí, en el abismo, hay joyas preciosas de todo tipo con el poder de Stybar, y dicen que el poder de los dioses puede tomarse al incrustarlo en la carne. Así nació la Skardgripa, la técnica de incrustar piedras sagradas en el cuerpo con el fin de adquirir el poder divino. Al principio eran simples adornos, pero pronto, algunos las incrustaron más profundo al interior de sus cuerpos. Cada piedra latía con energía divina y maldiciones terribles. Rel'Dakor, el arcano ancestral, fue el primero. Descendiendo al abismo de Stybar, halló las gemas creadas durante la muerte del dios. Al descubrir su poder, las incrustó en su cuerpo dando inicio a una práctica que duraría decenios. Desde entonces, los hombres dejaron de temer al fuego de los dragones, para temer al poder de los dioses.
No todas las gemas con el poder del dios Estíbar son iguales. Cada una da un poder respectivo, pero también una maldición. Las esmeraldas dan fuerza, pero también locura. Los zafiros otorgan velocidad y el poder del rayo, pero albergan tormentas internas que incineran desde adentro. Los rubíes encienden el alma de ejércitos, pero también la violencia autodestructiva. Los diamantes otorgan el poder de la pureza del hielo, pero enfrían el corazón del portador hasta hacerlo olvidar qué es vivir. Y las piedras doradas son el poder de Estíbar mismo. Quien las toca, arde con la luz del sol y con el poder creador, pero también con la peor locura de todas, la que puede sufrir un dios. El poder absoluto siempre exige un precio. Bild conocía el secreto de la Skardgripa. Con él forjó un ejército distinto a todos, los hijos de Estíbar, guerreros cubiertos de piedras preciosas y fuego divino. Cada cuerpo era un altar, cada alma, una chispa del dios dormido. Brillaban como soles, y los dragones temblaban ante su poder. Eran poder y destrucción, belleza y condena. Bild no creó soldados, creó leyendas talladas en carne y piedra. Pero el poder de los dragones terminó imponiéndose. El dragón de fuego amarillo, un general de Drakor, el dios dragón, al ver cómo los hijos de Estíbar vencieron a sus dragones, arrasó con el ejército de Bild. El rey regresó a Eldrakkar en medio de la derrota y agobiado por la propia maldición de las gemas de Estíbar. En el interior del mundo de Eldan, el tiempo y el espacio se doblan. En el interior del mundo de Eldan existe el continente interior de Eldania, una tierra fantástica emergida del cuerpo del dios Eldan. En sus cielos dorados viajan 6 esferas en donde reposan las almas de las eras. La dorada, Uprunia, donde se guardan las almas divinas de la era del origen. La blanca, en Gildria, morada de los ángeles, donde se guardan las almas de las criaturas de la era de la luna blanca. La cobriza, Titandria, reino de los titanes, donde se guardan las almas de las criaturas de la era de la luna marrón. La ámbar, Gigandria, hogar de los gigantes, donde se guardan las almas de las criaturas de la era de la luna ámbar. La roja, Raudundria, santuario de las almas de los dragones. Pero más allá de la luz celeste de Eldania, está la sexta esfera, la esfera negra, Nescuria,
donde las almas corruptas y monstruosas de todas las eras vagan entre la oscuridad y la condena eterna. 6 esferas, 6 mundos interiores. Más allá del firmamento dorado de Eldania, hay una esfera eclipsada por la luz de los dioses. Su nombre, Nescuria. Allí van las almas que el mundo rechazó. Ángeles caídos, titanes de oscuridad, gigantes de fuego negro. Pero en su núcleo duermen los más terribles. Los dioses corrompidos, los primeros hijos de Eldan. Encadenados desde el inicio del tiempo, esperan el carcelenisticio. El día en que todas las lunas caigan y el caos vuelva a nacer. Antes del mundo de Eldan existieron las sombras de El Pardort y el sol oscuro de Salmitri. Eldan los encerró en el Nescuriacón, un libro maldito donde cada dibujo respira oscuridad. Quien lo abra deshará la creación misma. Por eso, los segundos hijos de Eldan, primeros dioses con gran poder, Baltus, Erimas y Timelas, vigilan su poder. Ellos son el infinito pasado, el infinito presente y el infinito futuro. Y su pequeño hijo, producto de los tres, es Oendanleg, el infinito absoluto, quien guarda en su interior al dios rebelde Imneskur. Cuando él despierte, la última batalla del mundo de Eldan comenzará. Cuando Reik Nivelin subió al trono de Eldrakkar, decidió romper las leyes del poder. Unió la Skardgripa, el arte de incrustar en el cuerpo piedras preciosas divinas, con la Drekardgripa, la fusión de órganos de dragón en el cuerpo humano. Ni Stíbar ni los dioses lo habían permitido jamás. De esta fusión nacieron los Skardgris, guerreros con el poder de los dragones, con el poder divino de Stíbar, templados en dolor y sangre. Fueron pocos los que sobrevivieron al suplicio a los que Reik Nivelin los sometía para obtener su poder, pero los que lo hicieron pudieron enfrentar a un dragón y mirarlo a los ojos sin arder. Del tormento de Reik Nivelin, para generar a los guerreros Skardgris, surgieron 3 castas de poder. Los dragones Esmeralda, guerreros veloces como el viento, con colas dracónicas y rayos de fulgor verde que cegaban y aniquilaban al enemigo.
Los dragones rubí, envueltos en fuego, con el poder berserker que quemaba incluso el alma. Y los dragones diamante, capaces de volar y desencadenar los poderes del hielo y la tormenta, dueños del aliento que congela los cielos. Juntos formaron el ejército perfecto. Pero su perfección los condenó a la guerra por la libertad, la guerra contra los dragones. Hubo una casta de guerreros Skartgris que se negó a la locura de Reiknivelin. Los dragones de Zafiro, dueños del trueno y la inteligencia del cerebro de dragón. No fueron a la guerra. Abandonaron Eldrakkar, vagando por Eldan hasta hallar a un elegido con el poder suficiente para que un día liberara al mundo del dominio de los dragones. De generación en generación, sus herederos cazan dragones para reclamar el poder de sus ancestros. Ellos no luchan por conquista, luchan por el renacer de Eldan. En las profundidades del mundo de Eldan, los secretos más antiguos aún respiran. Bajo el continente de Vestur, una diosa olvidada fue encerrada desde la era del origen. Sylvantis, la diosa vital, hija del gran dios Eldan. Castigada por rebelarse contra Himneskur, su cuerpo divino quedó atrapado en la tierra. Pero de su encierro nació la vida. De su piel brotaron los bosques, los ríos, y el verdor del mundo de Eldan. Sylvantis creó hijos de raíces y hojas, espíritus de naturaleza pura. Desde su prisión, escucha las plegarias de los vivos y los muertos, guiándolos con sus susurros vegetales. Pero entre su dolor y su amor también germinó la oscuridad, porque incluso los dioses, cuando sufren, hacen brotar monstruos. En el corazón del mundo de Eldan crece un árbol imposible, un ser antiguo nacido del sacrificio y del amor. Tre-Radana, el árbol de las almas. Su tronco guarda la esencia de Sylvantis, y en sus hojas viven los rostros de los que murieron en soledad y rogaron por su piedad. En su interior estas almas reposan en eterno descanso.
Dicen que la doncella Selmirna lo despertó. En su viaje por el continente helado de Nordur, buscando a su amado que había acompañado en la batalla al rey Reiknivelin, cayó en las grietas del abismo donde el dios Beldar duerme. Moribunda, halló una pequeña planta agonizando. En vez de comerla, la regó con el agua del deshielo, y cuando el hambre la venció, le dio su sangre. Al morir, su alma se unió a la planta, volviéndose una. Su sacrificio alimentó la raíz divina, y el Tre-Radana despertó, y del hielo y la muerte brotó la sabiduría de Eldan. Hoy, cada hoja del Tre-Radana lleva el rostro de Selmirna, la que dio su alma para que la vida volviera a florecer, y el Tre-Radana, conectado a toda la vida vegetal del mundo, es el guardián silencioso de todos los seres benévolos de Eldan. No toda vida nacida de la diosa Sylvantis fue bendición. En lo más profundo del abismo de Stívar, una mala hierba creció del dolor de la diosa, Volvad Tre, la flor maldita de Eldan. Sus pétalos verdes brillaban como joyas, y su aroma era un canto que dominaba el alma. Cuando Fruin, la hija de Reiknivelin, descendió al abismo, se enamoró de su belleza. Las llevó consigo a los niveles superiores de Eldrakkar, y las flores crecieron, oscuras, sin luz ni sol. Pero su poder era corrupción pura. La enfermedad vegetal invadió el cuerpo de la reina, hasta consumirla desde dentro. Sin embargo, jamás se rindió. Antes de morir, ordenó sellar su jardín oscuro, para que el mal no volviera a brotar. En las sombras de Eldrakkar, aún florecen las flores del Volvad Tre.